Todos los días, personas como tú buscan el lugar ideal para vivir o trabajar, y personas como ella quieren vender o alquilar su propiedad rápidamente. Pero muchas veces, este proceso es más complicado de lo que parece. Agentes, propietarios e interesados van por su cuenta sin conocer las posibilidades que tendrían al conectarse. ¿Qué opinas de una plataforma en la que coincidan todos y se beneficien mutuamente? Te presentamos Mercado Casa, el primer ecosistema inmobiliario integrado que pone a tu alcance las herramientas y aliados necesarios para acelerar las transacciones de manera eficiente y segura. ¿Cómo funciona? Si eres agente, controla el stock inmobiliario con información real, formal y validada. Compártelo con potenciales compradores o arrendatarios y otros agentes por canales digitales usando filtros específicos. Maneja contratos electrónicos con propietarios y otros agentes. Administra tus contactos e interactúa con ellos a través de múltiples canales. Controla el ciclo comercial de cada inmueble y monitorea con eficiencia todo el proceso. Accede a asesorías de bancos y notarías para perfeccionar los procesos. Si eres propietario, accede a nuestra web app y sube tu inmueble fácil y rápido. Podrás vincularlo con información oficial de arbitrios, SUNARP y RENIEC. Busca agentes inmobiliarios y contáctate con ellos para iniciar el proceso comercial. Monitorea y controla paso a paso el estado de la venta o del alquiler. Recuerda que estás en un ecosistema seguro validado por contratos electrónicos. Si estás buscando alquilar o comprar un inmueble, nuestro portal te ofrece data confiable y acceso a información segura, validada, sin duplicaciones, además de asesorías a través de nuestros agentes asociados. Conéctate con bancos, notarías y municipalidades dentro del portal que te ayudarán a acelerar el proceso de compra o alquiler. Nunca antes había sido tan sencillo vender o alquilar un inmueble. Con Mercado Casa tienes todo lo que necesitas, en un solo lugar, con toda la seguridad y confianza. El ecosistema seguirá creciendo, las oportunidades estarán allí. Mercado Casa, trabajamos en equipo para hacer tu vida más sencilla. Adelante. Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a este webinar del último jueves del mes de octubre de este interesante año 2020. Hoy día tenemos una charla muy interesante que tiene que ver mucho con la actualidad que enfrentamos hoy, ¿no? Las diferentes adversidades en nuestra actividad como agentes inmobiliarios nos obliga a tener que diferenciarnos con diferentes acciones que, más que facilitarnos el negocio, optimicen en gran porcentaje el esfuerzo, la inversión, ¿no? Y que nos lleve a lograr mejores resultados en nuestra actividad diaria. En este webinar conversaremos acerca de las herramientas digitales disponibles a Google Ads y en qué etapa de todo nuestro proceso de captación de la propiedad y posterior venta y alquiler entre la digitalización para lograr mejores resultados. Fortaleceremos conceptos y estrategias offline y online. Veremos las etapas críticas del negocio en los diferentes ámbitos, el digital y el no digital. A cargo de esta presentación estará el señor Gonzalo Rosadillo Aguirre, él es gerente general del Inmobiliaria de Lima. Gonzalo es agente inmobiliario, ya tiene varios años como agente inmobiliario registrado. Él es profesional en negocios internacionales y asesora a diversas empresas, pequeñas empresas y medianas empresas de diferentes campos y también a empresas dedicadas al sector inmobiliario. Los dejo con ustedes a Gonzalo. Después de su exposición, vamos a tener algunas preguntas. Iremos conversando un poco con Gonzalo después de su disertación. Adelante, Gonzalo. Bienvenido. Muchas gracias, Carlos, por el pase a los amigos conectados. Ya somos más de 70 y me alegro porque primero quiero agradecer a SPY por la oportunidad y también felicitarlos a todos los que nos están escuchando y a todos los que
se han dado un tiempo para poder presenciar esta ponencia. Bien, la razón del... Voy a compartir mi pantalla un momento. Bien. Nuestra convocatoria va a estar relacionada para los procesos inmobiliarios. Vamos a definir que durante todo el proceso inmobiliario, ya sea offline como online, porque si no nos hemos dado cuenta, tenemos diferentes etapas y diferentes procesos. Sea que lo tengamos consciente o inconscientemente, nosotros tenemos una serie de pasos desde la captación de la propiedad y vamos a ver cómo es que la captación llega a un punto en el cual nosotros ya no podemos digitalizarlo. Tiene que estar el tacto humano, tanto para el diseño de una estrategia online, porque cuando porque vamos a también entrar a hacer una campaña en Google Ads y vamos a promocionar un recorrido virtual para para los que no sepan qué es un recorrido virtual, pues es un recorrido, es una herramienta que le permite al usuario visitar el inmueble desde donde esté, tal como si estuviera ahí presente. Vamos a terminar con eso, pero antes quiero comentarles de qué hablaremos. Pues en este webinar vamos a conversar sobre las herramientas digitales, Google Ads, el del proceso inmobiliario, y también vamos a definir los conceptos de estrategia online y offline. Veremos las etapas críticas del negocio en los diferentes ámbitos, tanto digital como en el no digital. Y para terminar, como les había comentado, vamos a hacer una campaña en la red de display de Google, ¿de acuerdo? Bien, entonces la dinámica va a ser la siguiente. Se busca que la ponencia sea dinámica, clara, concisa y sobre todo interactiva. Por si tienen alguna duda, algún comentario, la escriben por el chat y ya pronto los amigos aquí de Spy nos van a poder conversar al respecto. ¿De acuerdo? ¿Qué necesitamos? Pues tu atención al 100%, porque por más experiencia que uno tenga, vamos a ver que hay detalles y quiero traer a colación también una ponencia del día martes de SEI, que me parece a mí extraordinario el trabajo que hacen. Ellos hablaban el día martes sobre el liderazgo y también sobre que en los detalles está en la excelencia. Vamos a hablar también de eso porque justamente hay detalles en nuestros procesos online y estrategias digitales, los cuales nos van a poder diferenciar enormemente de lo que hace la competencia actual. ¿De acuerdo? Entonces, para iniciar, ya sin más preámbulo, estoy seguro que esta ponencia será de gran aporte y al terminar, lo único que tienes que hacer pues es poner en práctica lo aprendido. Cuando terminemos esta ponencia, estoy seguro de que cada uno de ustedes, desde donde se encuentre, van a intentar, o yo estoy seguro que lo van a poner en práctica, en definir sus procesos, identificarlos. Porque si no tenemos identificados nuestros procesos, tanto online como offline, podemos estar disparando el aire. Y lo último que queremos nosotros como agentes inmobiliarios profesionales que somos, no podemos estar disparando el aire, sino que la cantidad X de recursos que poseamos, las invertamos bien, tanto recursos tecnológicos, mentales y físicos. ¿De acuerdo? Porque también vamos a ver cómo es que definiendo todo el proceso online, offline, vamos a poder optimizar resultados y vamos a poder alcanzar lo que se le llama en muchas empresas, grandes empresas, lo que se le llama la optimización del tiempo. ¿Cómo es que haciendo menos esfuerzo vamos a obtener mayores resultados? ¿De acuerdo? Eso no significa que dejemos de trabajar, vamos a trabajar, pero el tiempo que
hubiéramos destinado en otras acciones, la vamos a destinar para hacer más y mejores negocios. ¿De acuerdo? Entonces, quiero comentarles que todo es un proceso. Tanto desde que te levantas, como te vas a dormir, y como llevas a cabo tu negocio, todo es un proceso. Lo tengamos mentalmente reconocido o como inconscientemente, pero todo es un proceso. Entonces, vale la pena preguntarnos cuál es el proceso digital del agente inmobiliario, ¿de acuerdo? Entonces, pero antes de definir eso, debemos, por partes, ustedes probablemente ya lo sepan, pero es importante aterrizarlo y tener por escrito qué cosa es un proceso. ¿Qué es un proceso? ¿Y por qué es importante reconocerlo y definirlo? Pues un proceso empresarial es un trabajo continuo y repetitivo, una serie de pasos secuenciales adoptados por una organización para producir el resultado deseado. ¿De acuerdo? Eso lo conocemos. Si pensamos en un proceso de atención en una tienda, por ejemplo, el proceso empresarial define el paso a paso de la interacción con el cliente, desde el momento en el que llega a la tienda hasta en el momento de la posterior venta o de la venta, ¿de acuerdo? Y siempre me gusta hacer esta comparación, esta analogía, con estas dos reconocidas pollerías, ¿de acuerdo? Miren, en Norquis, cuando uno va a comprar, y se los comento porque es importante que nosotros como profesionales que somos, a cada servicio, cada producto que compremos, analicemos cuál ha sido su proceso para que llegara hasta nosotros. Al menos a mi modo de ver es importante porque hay etapas de todos los procesos de cualquier X empresa que nosotros podamos presenciar que podemos aplicarlo a nuestro negocio. Ahora en un segundo voy a hablar sobre el proceso de Norquis y del hombre Belisario, pero, por ejemplo, algo que nos sirve a nosotros, por ejemplo, ¿cuántas personas de nosotros hemos hecho un servicio de postventa cuando hemos alquilado, vendido o ayudado a comprar un inmueble? ¿Cuántos de nosotros le enviamos un formulario de satisfacción del cliente a nuestros clientes para saber qué tal se sintió, si tiene alguna sugerencia, etcétera? Si no lo estás haciendo, te invito a que lo hagas, porque eso también forma parte de lo que es un proceso definido, postventa, que probablemente no sea crítico, pero es importante hacerlo porque, como decía Avi Maril con los amigos de DSEI, en los detalles está la excelencia. Pues bien, ahora, cuando nosotros vamos a Norquis, entramos a la tienda, nosotros elegimos en dónde nos sentamos y viene el mozo y nos pide la cuenta. No, nos pide el pedido, ¿cierto? Entonces, pero ahí no vemos ningún detalle, no vemos, digamos, un proceso definido, y si lo está, pues ese es su proceso, ¿de acuerdo? Pero en cambio, vemos que cambia diametralmente cuando vamos a Don Belisario, a alguna pollería, por ejemplo, Longhorn, Pardos, etc. ¿A qué me refiero? Porque cuando nosotros llegamos a la tienda, a la puerta del local, hay una señorita que nos pregunta quiénes somos, cómo nos llamamos, y después si preferimos en el salón o están afuera, claro, en épocas normales. Pero, y después cuando uno entra, prácticamente la chica te lleva de la mano a la mesa donde tú has elegido, y después un mozo viene y te dice, en el caso mío, por ejemplo, hola Gonzalo, ¿qué necesitas? Entonces, hay detalles y hay procesos bien definidos que los hace sentir más y mejor que otros procesos. Teniendo en cuenta esta diferencia que les he comentado, nosotros tenemos que definir cuál es nuestro proceso de atención desde la primera llamada
o de la primera llamada que nosotros realicemos para a nuestros potenciales clientes, hay que también hacer la diferencia entre lo que es un potencial cliente y lo que es un cliente de verdad, porque un cliente es la persona que te ha contratado o ya te compró alguno de los servicios que tú ofreces. Pero un potencial cliente es la primera persona que estás tratando por primera vez, ¿no? O sea, todavía no es tu cliente, ¿de acuerdo? Entonces, la respuesta para la definición del proceso inmobiliario se cae de madura, ya lo conocemos. Una secuencia de pasos que nos van a llegar, que nos van a permitir a nosotros, los agentes inmobiliarios, a atender a nuestros clientes y cerrar negocios. Pero, ¿por qué es importante definirlo? Porque vamos a ver un proceso inmobiliario habitual a grandes rasgos y imaginemos el siguiente proceso, ¿de acuerdo? Viene la prospección. Acá vamos a ver que no estamos hablando de una digitalización total del negocio, de nuestro proceso inmobiliario. Posteriormente vamos a ver un proceso más extenso en las cuales Google va a entrar en determinadas etapas. Porque es importante también mencionarles de que este negocio, al ser de personas y para personas, como también lo decía nuestro amigo Avi Maril en la ponencia del martes, este al ser un negocio de personas hay determinados pasos en los cuales nos van a permitir a nosotros el reconocimiento. Entonces, la prospección, entonces en este proceso, perdón, vamos a iniciar con la prospección. Nosotros ya lo conocemos, no vamos a entrar en las cosas que ustedes ya lo conocen, ¿no? Por ejemplo, llamadas en frío, contacto, etcétera. Pero también ingresa en el proceso la presentación del servicio, que es la aplicación de toda nuestra labor y el servicio inmobiliario, ¿no? Para mí, y a mi modo de ver, esta etapa, hasta ahí podemos, digamos, equivocarnos o tener un cierto margen de error. Pero hay una etapa crítica en las cuales no podemos equivocarnos y debemos destinar todos nuestros recursos, tanto monetarios como físicos y mentales, es decir, hacer una evaluación correcta, porque si no captas el inmueble en términos del precio a real precio de mercado, todo lo que has hecho antes y todo lo que vas a hacer después no sirve, aunque suene duro, no va a servir para nada. Puedes tener 20, 30, 40 inmuebles, pero a la hora de la hora, si la evaluación y el estudio de títulos no lo hiciste bien, pues todo lo que has hecho antes, tanto en la digitalización y el proceso automático que puede uno llegar a cabo en una landing page, en una web, en Google, en los formularios de Facebook, de Instagram, etcétera, puedes haber obtenido una base de datos grandísima, muy buena, bien calificada, pero a la hora de la hora, esta etapa crítica, que es en el proceso offline, es sumamente importante que le prestes la mayor atención. ¿De acuerdo? Entonces, luego de haber hecho la evaluación y el estudio de títulos, que lo ideal es que que te acepten primero de la evaluación, y también pues que el inmueble esté saneado totalmente. Luego que ya hayas captado el inmueble, pues obviamente nosotros ya sabemos que debemos trabajar en exclusiva por 6 meses y 3% mínimo. Claro, el 3% puede variar porque si pues hablamos de terrenos, hectáreas pues, de 20 hectáreas o grandes inmuebles de los cuales la comisión puede llegar a ser 50.000, 60.000 dólares, pues dudo mucho que el propietario quiera darte el 3%. Probablemente sea 2 o algo menos. Pero siempre en exclusiva hay 6 meses. ¿De acuerdo? Ahora, después vienen otros procesos que ya digamos, no es que no sean importantes, pero no es tan crítico como, por ejemplo, la evaluación y el estudio de títulos. Entonces,
También acá en la producción audiovisual tenemos que hacer lo que ya conocemos, ¿no? Las fotos, los videos, la producción de los recorridos 360 y otros, ¿no? Entonces, viene después la promoción y anuncios. No le llamo marketing acá porque el marketing es mucho más amplio que solamente aprender las herramientas que están disponibles, porque las herramientas como tales son herramientas, no tienen mayor impacto si nosotros primero no conocemos bien al cliente, porque conocer al cliente no simplemente significa pues preguntarle cuántas habitaciones necesita, cuántos baños, porque cualquiera, de verdad, cualquiera te puede decir, oye, sabes, yo 3, 2 baños con cochera. Pero con 3, 2 baños y cochera, afuera en el mercado hay miles de departamentos con los que cumplen esa característica. Pero vamos más allá si nosotros diseñamos si a estas herramientas le damos el sentido humano. ¿A qué me refiero? Porque si nosotros conocemos a un público determinado, a la hora de la hora, y créeme, yo sé que al escuchar esto te vas a sentir identificado porque a lo largo de esta cuarentena, bueno, ya no estamos en cuarentena, pero a lo largo de esta etapa de pandemia, hemos aprendido un sinfín de herramientas digitales, tanto en Facebook, en Instagram, Google, etcétera, en las cuales a la hora de segmentar nos hemos perdido. Y cuando le hemos puesto en el botón de promocionar, no tenemos los resultados deseados y esperados. ¿Por qué? Justamente porque no hemos logrado entender cómo es que es el comportamiento digital del usuario. En temas tecnológicos y este ámbito digital, siempre se habla mucho de lo que es la experiencia del usuario. La experiencia del usuario no es más que hacer que la herramienta sea o la experiencia que tenga el usuario sea la más placentera y la más corta posible. Que no sea tan engorrosa para llegar a un fin que puede ser dejarte tus datos para una evaluación gratuita de su inmueble, ¿no? Entonces, hay que darle un sentido humano. Tenemos que conocer a nuestros clientes para luego en la segmentación no caigamos en el error. Luego vamos a ver un formulario que he hecho y que se los mando a mis clientes cuando me encargan alguna propiedad para búsqueda, tanto como para búsqueda como para venta, ¿de acuerdo? Entonces, también luego en la promoción y anuncios, vamos ahí, pues ya lo conocen, ¿no? Los portales inmobiliarios, redes sociales, herramientas de Google, pues, que puede ser Google Maps, Google Ads. Dentro de Google Ads hay diferentes redes. Las más reconocidas es la red de display de Google y la red de búsqueda de Google. Vamos también a definir y vamos a saber qué cosa nos sirve, para qué etapas del proceso nos sirve este o el otro. ¿De acuerdo? Entonces, pero una vez realizada la promoción, las redes y anuncios, también viene otra etapa crítica. ¿Cuál es esa etapa crítica? Es conocer al cliente, como les había comentado, pero también es... ¿Por qué digo que esta etapa es crítica? Y como nos vamos a dar cuenta que durante todo el proceso online, el ámbito offline va a ser va a cortar, digámoslo así, va a ser una transversal a todos nuestros procesos online. ¿Por qué? Porque este negocio, al ser de personas, no podemos digitalizarlo totalmente. Entonces, esta etapa es crítica porque cuando nosotros tengamos a la persona frente a frente, cuando la tengamos frente a frente en las visitas, ¿por qué digo que es crítica? Porque también, al igual que en la evaluación y estudio de títulos, si no lo haces bien, todo lo que hiciste antes, y tanto como lo que hagas después, no te va a servir de mucho si haces mal la evaluación o el estudio de títulos. Pero cuando tengas frente a frente al cliente,
en la presentación del inmueble o la presentación de tu servicio es crítica porque imagínate presentar un inmueble diciéndole, entra, la mayoría de nosotros trabajamos con departamentos, casas, oficinas, locales comerciales, es lo habitual. Voy a suponer que la gran mayoría aquí trabajamos con eso, porque hay agentes inmobiliarios que sí, pues trabajan con locales industriales, terrenos de gran envergadura, etc. Pero en el caso puntual de inmuebles de departamentos, imagínate mostrar un departamento y que al entrar, al hacer ingresar a la persona, al cliente potencial, uno le diga, esta es la sala, este es el comedor, y poco más, y el potencial cliente te puede decir, oye, no me digas, si tú no me dices, no me doy cuenta, ¿no? Entonces, igualito, tanto como la evaluación y la presentación del inmueble son críticos. ¿Por qué? Porque si tú no haces una buena presentación del inmueble, esa venta se cae, o sea, no puede sacarla adelante, pero el inmueble pues debe ser así visualmente bien atractivo y una oportunidad única para él. Pero la verdad, en un 70 y a 80% tiene que ver mucho la perspectiva, la percepción que nosotros le damos al cliente comprador o inquilino. Por ejemplo, cuando nosotros visitamos un inmueble, yo les recomiendo que cuando no hay que presentar el inmueble de esa manera. Por ejemplo, hay que decirle, ya anteriormente, pues habiendo averiguado ciertas cosas, por ejemplo, cuál es su proyección de vida, si es una pareja soltera, cuántos hijos quiere tener. Y cuando lleguemos al inmueble, podemos decirle, mire, en esta sala, en esta sala grande, ¿en qué zona te imaginas a tus hijos que estén jugando, por ejemplo? O ¿cómo te imaginas acá 10 años? Generarle un sentido de relación más que una compra, darle un sentido sentimental a la presentación del inmueble. Es por eso que a mi modo de ver esta etapa es crítica, porque ya nosotros podemos automatizar, como les digo, nuestro proceso de captación. Es más, nosotros no captamos inmuebles por internet. No es imposible captar inmuebles por internet. Lo que captamos es información de potenciales clientes que, dependiendo de cómo sea esta información procesada, va a llegar a ser un cliente, un cliente de verdad, sea propietario o sea comprador o inquilino. Pero esta etapa es crítica porque todo lo que puedes hacer o adelante o atrás se va a caer si no lo haces bien. Entonces, luego de la visita, pues vienen los cierres, ¿no? Entonces, ahora, este es un proceso bien reducido, lo he hecho a grandes rasgos, pero vamos a ver uno más amplio y vamos a ver uno más y mejor definido, ¿de acuerdo? Miren, entonces, para vender o alquilar un inmueble, debemos haber captado información. ¿De qué manera llega esta información? Por formularios de Google. Y acá sí vamos a ver un proceso online bien definido, en las cuales vamos a identificar en cuáles vamos a prestarle mayor atención. Y si hay algo que quiero comentarles, y yo estoy seguro que después de esta ponencia ustedes van a hacer la tarea y van a ubicar una palabra que les voy a decir ahora, ¿de acuerdo? Un momento. Pero ¿cómo llegamos a captar la información de clientes? Pues por formularios de Google, formularios de redes sociales, ¿verdad? Puede ser el chat de Facebook y stakeholders. Los stakeholders, esta es la palabra que quería comentarles. ¿Qué es un stakeholder, Gonzalo? Un stakeholder, en el ámbito, quien les habla, pues he tenido la oportunidad de asesorar no solamente a agentes inmobiliarios, sino también a pequeños negocios, pequeños y micros negocios, en la cual yo siempre hago énfasis en los stakeholders. ¿Por qué stakeholders? ¿Qué es un stakeholder?
Un stakeholder, pues, son todos aquellos servicios, todas aquellas personas, todos aquellos productos que se ven relacionados y o beneficiados con nuestra actividad. Es decir, probablemente tú ya te lo estás imaginando, pero, por ejemplo, un stakeholder viene a ser un carpintero que va a hacer algún trabajo en el inmueble. Otro stakeholder también puede ser algún gafitero, todo lo que tenga que ver relacionado con el inmueble, el conserje, el vigilante, el personal de limpieza, que es, dependiendo de cómo tú tengas la relación con ellos, vas a poder también captar más inmuebles y captar más compradores o inquilinos. Justamente por eso es que hago este proceso, lo defino de esta manera porque para vender un inmueble o alquilar un inmueble, nosotros debemos haber captado primero esa información. Para haber captado esta información que viene por los diferentes canales, debemos también, antes, debemos haber conocido a nuestro cliente, porque para hacer todo este tipo de campañas por Google, redes sociales, chats, etcétera, definitivamente debemos haber segmentado alguna etapa de este proceso. Entonces, para segmentar, como ya lo habrán conocido anteriormente en los cursos que han podido llevar, este, para la segmentación necesitamos diferentes cosas, por ejemplo, comportamientos, edades, aspecto demográfico, etc. ¿De acuerdo? Entonces, continuemos. También viene la captación de información a través de referidos. Cuando hay agentes inmobiliarios pues, que ya tienen cierta experiencia en el sector, ya ya no se les es muy, ya no entran a la llamada en frío. ¿Por qué? Porque ya los inmuebles le llegan porque la gente los reconoce, ya ha trabajado, tiene experiencia y ya le llegan los referidos. Una landing page, pues es una página de aterrizaje que está orientada a que con la menor navegación posible del usuario pueda dejarte sus datos, ¿para qué? Para que tú le puedas enviar cierta información de valor, ¿de acuerdo? Entonces, como, como habremos podido ver en esta etapa, es la etapa 1, la etapa online. Y como les digo, esta captación de información de que puede ser de propietarios como compradores o inquilinos, que dependiendo cómo sea, puedes haber captado esta información por el medio que tú quieras, pero en la manera en cómo va a ser procesada esta información, vas a lograr, ¿qué cosa? Vas a lograr una captación real de un inmueble. Como vemos, para llegar a la etapa de la captación del inmueble, debemos haber captado antes una información, ¿de acuerdo? Que fue procesada de cierta manera, puede ser emails, puede ser una cantidad de emails secuenciales que les van a guiar para un proceso de compra o para un proceso de visita. Nosotros, y quiero que se lo interioricen y quiero que lo tengan bien presente para en todo el ámbito que nosotros nos desarrollemos, porque conozco a varios agentes inmobiliarios que no solamente se dedican a la asesoría inmobiliaria, sino también tienen otras empresas ligadas al sector, y tanto como que no. Pero es imprescindible identificar que, al menos en nuestro negocio inmobiliario, no podemos robotizarlo, no podemos digitalizarlo en su totalidad, ¿de acuerdo? Entonces, cuando viene hasta acá, este es un proceso online que, como verán, la línea roja, aparte de que es una etapa crítica del offline, esta etapa es una transversal a nuestro proceso online para luego continuar con el proceso online. Por ejemplo,
Miren, hemos captado, logramos captar el inmueble, ¿de acuerdo? Luego viene, pues, lo que ustedes ya conocen, la producción audiovisual, que viene a ser, por ejemplo, fotos, videos, recorridos virtuales, etcétera, ¿verdad? Pero luego viene el conocimiento, esa práctica, esa experiencia que nosotros hemos tenido en el campo, porque en el campo es cuando se conoce el cliente. ¿Cómo evitar errores en la segmentación? Porque luego de haber tenido la producción audiovisual, fotos, videos, recorridos 360, luego viene otra vez la segmentación, anunciar, promocionar nuestros inmuebles. Como veremos acá, les comento esto, promoción y anuncios, y en la segmentación les pongo en la tercera etapa. ¿Y por qué no la puse en la primera etapa? Porque quiero dar más énfasis en que en el conocimiento de nuestro cliente va a lograr o va a tener mayor importancia cuando nosotros promocionemos nuestros anuncios. ¿De acuerdo? Miren, entonces, ¿cómo evitar errores de la segmentación? Acá un momento, voy a dejar de compartir y voy a compartir otra vez otra pantalla. Miren. Voy a abrir este formulario y pues si ustedes lo tienen a bien, pues pueden utilizarlo, no hay ningún problema. A mí me gusta siempre tener una relación cercana con mis clientes. Cuando a mí me encargan una búsqueda de un inmueble, yo lo que hago no es preguntarle cuántas habitaciones necesitas, si tienes o no perrito, etcétera, etcétera. Lo que hay que preguntarle son cosas que de verdad él se sienta que lo están atendiendo, que no solamente no le estás preguntando números. Por ejemplo, esto que les digo, la segmentación, es importantísimo. También es otra etapa crítica del negocio, porque si no conoces a tu cliente, hay un dicho bien importante en el ámbito empresarial, que la empresa o nuestro servicio personifica al fundador. El fundador personifica a la empresa. Entonces, eso es totalmente cierto. Sin embargo, no debemos personalizarla tanto a la empresa. ¿Por qué? Porque si no, el servicio o el producto que nosotros ofrezcamos va a ser o está diseñado, digamos, como personifica tanto, va a estar orientado para un perfil como nosotros, pero no necesariamente lo que a nosotros nos puede interesar les va a interesar a nuestro público. Entonces, justamente es que yo siempre hago hincapié que el conocimiento, el reconocimiento de nuestro cliente es importantísimo. Entonces, por eso yo le hago llegar este formulario a mis clientes y les digo, ¿qué es lo más importante, qué es lo más importante que consideras para tu hogar? Ahí la gente se explaya. ¿A qué ambiente de tu hogar destinarías mayor amplitud? Si tienes niños en casa, ¿cuáles son sus pasatiempos del hogar? ¿Cuál consideras que es tu estilo de vida? ¿Cuánto tiempo te gustaría mudarte? ¿Necesitas financiamiento? ¿En qué distrito te gustaría vivir? Etcétera, 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 etcétera. Mira, por ejemplo, hay adultos mayores. ¿Cómo te ves en el ámbito familiar y profesional de acá a 5 años? Acá yo no le estoy preguntando cuántas habitaciones necesita, etcétera. Entonces, cuando una vez ya conocido a nuestro cliente, nos va a permitir y nos facilita a nosotros la segmentación, porque en la segmentación a nosotros nos solicitan, nos piden que llenemos una cantidad de perfiles que debería cumplir nuestro potencial cliente. Es decir, un rango de edades, una segmentación geográfica, un comportamiento online, porque tanto en el Google
como en las redes sociales, hay un patrón de comportamiento. O sea, tú y yo, tanto como Carlos o los dirigentes de Aspay, no tienen el mismo comportamiento, pero si nosotros tenemos a grandes rasgos un perfil de nuestros potenciales clientes, les aseguro de que esto va a lograr que invertamos mejor en nuestras campañas de Google, tanto como Facebook. Pero no solamente eso, sino que es ahí donde entra con mayor importancia y toma más vigencia que un agente inmobiliario debe conocer lo mínimo indispensable en este tipo de herramientas. Porque nosotros, a decir verdad y a mi modo de ver, nosotros no necesitamos aprender todas las herramientas que están disponibles en Internet. Pero Gonzalo, ¿por qué dices eso? ¿Por qué? Porque tanto Facebook, Google, Instagram y toda la cantidad de herramientas que existen hoy actualmente en el mercado, hay herramientas que más le sirven a youtubers, hay más herramientas que le sirven a políticos, a creadores de contenido, etc. Pero a nosotros, a decir verdad, no nos importaría tener una cantidad de likes en nuestros perfiles. ¿Por qué? Porque para nuestro negocio un like no es sinónimo de éxito. Para nosotros, diseñar una campaña que esté más orientada a un youtuber o a un generador de contenidos no nos va a servir a nosotros. A lo que a nosotros nos sirve es ciertas herramientas como por ejemplo la red de display de Google, que lo vamos a ver hoy, terminando esta etapa teórica, porque es importante saber en qué momentos y en qué medida vamos a aplicar una u otra herramienta. ¿De acuerdo? Entonces, una vez ya conociendo a nuestro cliente, ya sea online o ya sea que tú lo conozcas de tiempo, etcétera, también viene otra vez la promoción de los anuncios. Ahí es donde entra la segmentación en las cuales ya te había comentado hace un momento. Luego viene la calificación y la calificación de los compradores o inquilinos para un posterior cierre. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la etapa 4, offline también. Como podemos ver, en estas 4 etapas hay hay acciones, hay procesos que son más críticos que otros, como les había comentado en la presentación del inmueble, en conocer a nuestro cliente y, sobre todo, muy importante, calificar a nuestros compradores o inquilinos. Porque, bueno, ustedes ya, ahí yo reconozco y lo digo con toda humildad, que hay muchas personas, hay muchos agentes inmobiliarios que están cerrando muchos negocios y que tienen mucha más experiencia en las cuales que yo. Pero esa experiencia, imagínate lo que puede hacer un agente inmobiliario con más de 5 años de ejercicio de la profesión, cuando aterrice toda esa experiencia en el ámbito digital. Pues a mí, a mi modo de ver, podría ser de verdad muchísimas grandes cosas. Eh, pero hay que reconocer, hay que identificar también que no todas las herramientas nos van a llevar o ayudar a obtener los resultados que hemos esperado o que esperábamos cuando contratamos un curso online de marketing digital. ¿De acuerdo? Entonces, para continuar, les quiero preguntar algo. Todo lo que hemos visto, ¿qué es marketing para ustedes? Marketing, a mi modo de ver, es mucho más allá que simplemente aprender las herramientas. Las herramientas es una pequeñísima parte de lo que de verdad es un marketing digital. Es simplemente un engranaje, ¿de acuerdo?
Porque, por ejemplo, al igual que, eh, por ejemplo, ¿ya? Yo decía que el agente inmobiliario debe conocer lo mínimo indispensable para llevar a cabo su negocio y tener éxito en él. ¿Por qué? Porque al igual que el administrador, por ejemplo, el administrador sabe contabilidad no para llevar la contabilidad él mismo. Él conoce la contabilidad justamente para poder entenderse con su contador. Y ese contador lo asesora, obviamente, pero en resumen es eh, zapatero a sus zapatos. Nosotros podemos conocer estas herramientas, pero no es que nosotros vayamos a ser marqueteros, nosotros no somos marqueteros. Nosotros no tendría sentido aprender todas las herramientas disponibles en el mercado que están más orientadas a otro tipo de servidor. Me dejo entender. Nosotros, agentes inmobiliarios, debemos conocer, por ejemplo, una buena segmentación, debemos conocer la red de display de Google, que lo vamos a ver ahora. Eh, por ejemplo, los chats, el chatbot de Facebook y de WhatsApp Business, esos son indispensables para nuestro negocio. ¿De acuerdo? Entonces, pero estos son solamente herramientas, porque no es que yo le haga publicidad a Coca-Cola, pero es una muy buena manera de explicar qué cosa es marketing. ¿Saben qué es marketing? Por ejemplo, y acá cobra más sentido lo que les comentaba hace un rato sobre las herramientas y este tipo de cositas, ¿no? ¿Sabe qué es marketing? Dice Coca-Cola, imaginemos que creamos una receta increíble de refresco de cola, ¿de acuerdo? Y luego dice, si haces un cartel, esto es anunciar. Esto no es marketing, esto es anunciar. ¿De acuerdo? Si pasas enfrente de una tienda y le vendes refrescos para que ese también venda tu producto, eso es distribución. Si tú colocas un cartel, en este caso vamos a poner un cartel en un inmueble, eso es promocionar un inmueble. ¿De acuerdo? Y si los clientes de restaurante, en este caso de Coca-Cola, en los clientes de restaurante preguntan por ti, ese es el posicionamiento. Pero, y si todo lo planeaste, y si todo lo anterior lo planeaste, eso es marketing. Es decir, nosotros, al igual que para, por ejemplo, en una gran organización, y a mí me gusta siempre poner este tipo de analogías, porque las organizaciones son estructuralmente bien definidas. Sus procesos de las grandes organizaciones son estructuralmente y sus procesos son bien definidos de tal manera de uno si el proceso dice A, B, C, D, E, y si tú de la te pasaste al E, ya la fregaste. Entonces, al igual que eso, hay una persona arriba que ha diseñado toda esa estrategia, ha diseñado a grandes rasgos desde el ámbito, digamos, administrativo, cuál va a ser el proceso y en qué momento va a llegar a tal y por qué, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay técnicos que van a llevar a cabo ese plan que el de arriba diseñó. Entonces, nosotros debemos, primero, antes de afirmar, yo le quiero preguntar, ¿dónde deberíamos estar nosotros? ¿En la implementación de la estrategia o los que llevemos o los que diseñemos toda la estrategia? ¿Dónde deberíamos estar nosotros? En el pleno diseño y en la orientación de todo nuestro proceso, o dar clic por aquí, dar clic por allá y decir esto es así porque es así, y utilizar meramente las herramientas que están disponibles. A mi modo de ver, nosotros debemos estar en el diseño de la estrategia para luego, si tenemos la posibilidad de contratar a un especialista en este ámbito digital, con tu ayuda y tu experiencia,
ambos van a poder hacer unas campañas de gran impacto en las redes sociales y también en Google. Pero si en el caso de agentes inmobiliarios que recién están empezando o que no se atreven o que tienen ahí una cierta pausa al entrar a estos temas digitales, pero lo hacen y lo van a hacer, yo estoy seguro que lo tienen que hacer, y si no cuentas con los recursos disponibles, pues ahí es donde te digo de que una vez diseñada la estrategia, tú desde arriba, puedes tú, con lo mínimo indispensable, llevar a cabo tu estrategia de marketing. ¿Para qué? Justamente para lo que acá dicen, posicionamiento, para promoción, la distribución, etcétera, etcétera, etcétera. Porque es así como funcionan las organizaciones y cómo deberíamos nosotros profesionalizar nuestro servicio. Deberíamos, y es urgente, que no disparemos al aire porque así nos parezca a nosotros. Si tú eres agente inmobiliario, asesor inmobiliario con registro o sin registro y que estés trabajando para una empresa X o vas a entrar a una empresa, lo primero que debes hacer es preguntar por el proceso. ¿Cuál es tu proceso? Y eso es lo que yo les recomiendo todo a varios colegas. ¿Cuál es tu proceso? ¿Qué haces si lo que tú esperabas con un acto A no te sale A, si no te sale X? ¿Qué plan de acción tienes ahí? Porque imaginemos, ok, diseñamos toda la estrategia, diseñamos desde la perspectiva del administrador, desde arriba, diseñamos toda la estrategia, definimos quién es nuestro buyer persona, es decir, nuestro perfil del comprador, definimos todos los pasos bien definidos, bien chéveres. Pero, por ejemplo, es, es, es es así en que nosotros debemos definir y orientar nuestro servicio, porque si no lo hacemos estamos disparando al aire, estamos ahí a ver qué sucede. Por ejemplo, cuando se capta una propiedad y no tienes bien definido tu proceso, vas al toque, tomas fotos y vas al toque a promocionar y a ver qué sucede. Pero no te has puesto a pensar en que esa propiedad tiene un perfil para un cliente. No es el mismo perfil de una habitación, de un inmueble con 2 o 3 habitaciones que con un departamento de una habitación. En una habitación entra una pareja joven sin hijos, sin mascotas. En una de 3 habitaciones, pues puedes darle una mayor presentación a una familia, por ejemplo. Tienes ahí un mayor público objetivo. Entonces, si no lo estás haciendo, te invito a que lo hagas, que definas tus procesos y que luego de haber definido tu proceso online, offline y haber identificado cuáles son tus etapas críticas del negocio y en las cuales tú debes ponerle mayor atención que a otras etapas, es ahí donde estamos profesionalizando nuestro servicio. ¿Por qué? Porque nuestro cliente va a saber que nosotros no estamos acá por simple pasada. Nosotros estamos acá porque reconocemos la trascendencia de nuestro servicio para la economía del país. Porque, si no se han dado cuenta, la trascendencia económica de nuestra labor es de tal envergadura que es lamentable que no se reconozca a nivel público nuestra labor. Pero por eso es que nosotros debemos trabajar en esto, ¿de acuerdo? Ahora, habiendo definido y habiendo conversado ampliamente sobre qué es un proceso offline, online y en qué etapas del negocio va a entrar la digitalización y la automatización, vamos a ver ahora en estos momentos Google. Google, y le hemos llamado a la ponencia Google Inmobiliario, porque Google pues tiene una cantidad de herramientas que nos van a ayudar a este proceso.
¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer lo que hemos planeado. Permítanme un momento, por favor, voy a abrir mi otra pantalla. Al último van a tener mis datos para que me puedan contactar. Todos los domingos estamos haciendo, desde mi pequeña tribuna, estamos haciendo conversatorios gratuitos para agentes inmobiliarios que no hayan tenido éxito en sus campañas digitales y que ahí pueden exponer sus dudas, pueden exponer algún tipo de inconveniente que tengan y nosotros los que participemos vamos a estar ahí atentos a las soluciones que podamos brindarle. Pues estoy abriendo mi pantalla, por favor un momento. Los talleres no son talleres, son conversatorios. Son los domingos a las 5 p.m. Ya luego les digo. Estoy abriendo lo que quiero presentarles. Un momento. Disculpen la demora. Estoy acá. Ok, ya. Listo. Ya lo tengo, ya lo tengo. Bien, entonces, acá ya tenemos, lo único que tienen que hacer para entrar a esta interfaz de Google Ads, vienen aquí, Google Ads, y pues la primera opción ingresan y si ustedes nunca han obtenido, nunca han hecho nada en Google, lo primero que les va a salir es que Google les va a dar $50 gratuitos, y sí se los da porque yo ya lo he probado, para hacer campañas publicitarias en Google, pero obviamente tú debes haber invertido una cantidad X de recursos para que Google te dé esos $50, y sí te funciona, ¿de acuerdo? Ahora, yo voy a promocionar este tour virtual. Vamos a promocionar este tour virtual en Inmobiliaria de Lima. Esta etapa de la cuarentena y todo lo que hemos presenciado hasta el momento nos ha obligado a transformar diferentes etapas de nuestros procesos, tanto de la presentación del inmueble hasta la captación o la posterior venta, tanto la firma digital y las coordinaciones o con las posibles citas que podamos tener con las notarías. Es imprescindible. Miren, yo les quiero decir algo. Si durante estos últimos 6 meses no has cambiado absolutamente nada de tu negocio inmobiliario, estás cometiendo el peor error de tu vida en el negocio inmobiliario. Es imprescindible de que si nosotros hemos visto lamentablemente fallecer a un montón de miles de personas, haber visto extinguirse diferentes empresas por diferentes factores, es vital que nosotros transformemos también nuestros procesos, transformemos y llevemos a cabo algunos ajustes, algunos cambios de nuestro negocio, porque no podemos seguir haciendo lo mismo. Si haces lo mismo, pues en algún momento te vas a quedar desfasado y que no vas a tener mayor trascendencia en el ámbito inmobiliario, ¿de acuerdo? Gonzalo, Sí, dime. Gonzalo, disculpa, ya que vas a comenzar con el tema del Google Ads, ¿podrías comentarnos a ver cuáles son las ventajas de utilizar esta herramienta, ¿no? Y cuál es la manera más práctica, darnos una idea con respecto a los temas de costos, en qué se diferencia el uso del Google Ads
con otras herramientas, por favor, para Ujú. darnos una Sí, una mayor explicación sobre sí, la por herramienta, supuesto. para muchos de los colegas que no Gracias la Carlos conocen. por tu pregunta. Eh, ¿En qué nos beneficia Google, por ejemplo, a diferencia de Facebook? Vamos a hacer, y justamente iba a comentárselos, qué es la red de display a lo que vamos a entrar y cuál es la diferencia con la red de búsqueda de Google. ¿De acuerdo? Y cuál va a ser la mayor diferencia entre toda la cantidad de herramientas disponibles. Por ejemplo, la red de display es esto. Vamos a poner Domos Perú, ¿ya? ¿De acuerdo? La red de display es la siguiente. Y yo pongo ejemplo a esta página porque es la que es una de las que pertenece a la red de display. Miren, ¿cómo identificamos que una página web pertenece a la red de display de Google? Primero, para pertenecer a la red de display de Google, las páginas web deben cumplir una cantidad de requisitos. ¿Qué requisitos? Pues tener una cantidad de tráfico al día en su página web. Ya, ¿Cómo entonces, identificamos que esta es una red de display? ¿Cómo sabemos que esta pertenece a la red de display? Por estos anuncios. Este domos.com.p, ellos están generando miles de dólares por estos anuncios. Nosotros sabemos que este Domos pertenece a la red de display de Google porque les manda anuncios. Estos anuncios les va a salir a ustedes dependiendo de qué comportamiento ustedes tengan en la web. ¿De acuerdo? A mí me sale SEMrush y este tipo de contenido. ¿Por qué? Porque yo he estado interesado en buscar algunas herramientas de optimización para mi página web. Por eso es que Google intuye de que esto me puede interesar. ¿De una acuerdo? consulta acá, Sí. permíteme que te corte. Lo que estás comentando implica de que para poder tú trabajar o poner anuncios en Google Ads, tienes que tener de todas maneras una página. No, no ¿Correcto? No. necesariamente, porque vamos a, nosotros ¿Cómo es el podemos proceso destinar, entonces? ¿Cómo es el nosotros, proceso para poder nosotros entrar en el Google Ads o poner un anuncio? Yo tengo una propiedad, ¿no? Tengo un video que he hecho, que yo ya lo tengo en YouTube. ¿Cómo hago y cómo lo promociono en Google Ads? A ver. sí, eso es lo que vamos a hacer en la implementación de la estrategia, Ujú. pero gracias por la pregunta, Carlos, y quiero hacerles una gráfica breve. Google Ads tiene Google Ads es esto, Google Ads, y en Google Ads nosotros tenemos dos tipos. Las más utilizadas por mí es justamente lo que les digo, les comento, es la red de búsqueda y la red de display. Esta red de display es la que les estoy explicando en estos momentos. Para esto no necesitamos tener una página web, pero para la red de búsqueda de Google, lo más recomendable es que tengas una página web. Lo más recomendable, porque es ahí en tu página web donde los datos de tus potenciales clientes van a ser procesados de tal manera de que te van a lograr hacer una venta o una captación. De alguna propiedad, claro, usted ya lo hemos visto que la captación se da en el cara a cara y no en el internet. Entonces, ¿cuál es la red de búsqueda de Google? Por ejemplo, si nosotros ponemos seguros para autos, ¿de acuerdo? Nosotros identificamos que alguien está anunciando por este título que dice anuncio. Esta es la red de búsqueda de Google. Cuando nosotros, Es lo que conocemos, la herramienta que conocemos todos, ¿no? exactamente, Esa es la red de exactamente, búsqueda. Ponemos un la red nombre, de una búsqueda, palabra y y Google comienza a buscar y nos da correcto. resultados. Pero Correcto. si nos damos cuenta, Carlos, acá dice anuncio, anuncio, estos son pagados, pero Correcto. abajo, pero abajo ya no tiene anuncio. Estos son
por palabras clave y por, Por claro, se le tráfico llama que han generado. keyword. Entonces, esto se posiciona en las primeras búsquedas por coincidencia de palabras, por optimización de SEO, etcétera, ¿no? Entonces, una vez ya identificando y diferenciando cuál es la red de búsqueda y cuál es la red de display de Google, vamos a hacer una campaña publicitaria, ¿de acuerdo? Y acá también te voy a responder, Carlos, gracias por tu pregunta, ¿cómo es que aparecemos en un video de YouTube? Y no solamente en la red en YouTube, sino también en la búsqueda de Google, en la red de display de Google, etcétera, ¿no? Bien, entonces llegamos a esta interfaz y lo que tenemos que hacer es crear, yo siempre utilizo esta porque es la que nos permite darle el sentido humano, ¿de acuerdo? Nosotros vamos acá y lo vamos a ver ahora, ¿de acuerdo? Crear campañas sin la orientación de objetivo. Acá, miren, acá podemos podemos dirigirnos a la red de búsqueda de Google, a la red de display. Tiene otras redes, como por ejemplo Shopping, video, que solamente es exclusivamente para YouTube, y también para aplicaciones, para también Smart, que es como por ejemplo para anuncios en Google Maps, etcétera, y Discovery, que va orientado a YouTube, Gmail y otras opciones más que no la vamos a ver en estos momentos. Es importante comentarles que el que tiene, a mi modo de ver y el que me ha funcionado, tiene mayor importancia y mayor impacto la red de display. Porque nosotros podemos dirigir anuncios a Urbania, podemos dirigir anuncios a dónde vivir, podemos dirigir anuncios a Domos y a otras páginas. Un momento, por favor. Listo. Entonces, la red de display es la de mayor impacto porque también nos va a permitir aparecer en aplicativos. Puede ser de alguna inmobiliaria, Remax, puede aparecer en el aplicativo de Urbania, de a dónde vivir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces continuemos. La red de display. Vamos a elegir la red de display. La elegimos. No, bueno, yo no elijo campaña inteligente, yo elijo la campaña estándar. La campaña estándar nos permite a nosotros, como les había comentado, darle ahí un sentido en los cuales nosotros vamos a orientar a determinado público. ¿De acuerdo? Continuar, ponemos continuar. O sea, la estándar nos permite segmentar. No, a ver, todas nos permite segmentar, pero en la estándar nosotros nos podemos dirigir no solamente a palabras clave, sino también a determinada página web. Y no, por ejemplo, que no se distribuya y no se malgasten nuestros recursos, porque es distinto a que nosotros nos destinemos a páginas que nosotros ya sabemos que es ahí donde están nuestros clientes. Muy diferente a si nosotros segmentamos por edades, por geográficamente, pues en una zona geográfica pues puede haber diferentes intereses, pero no necesariamente las personas que estén buscándonos a nosotros. Por eso que si nosotros destinamos a páginas, y ahorita lo vamos a ver, ahí estamos optimizando nuestros recursos, ¿de acuerdo? Entonces, sí, dime, ¿me vas a preguntar algo, Carlos? No, sí. Ok, entonces continuemos. En ubicaciones, que es la segmentación geográfica, como les digo, acá también segmentamos, pero no es que tome mayor relevancia como la que vamos a ver en estos momentos. A todo el Perú, obviamente no nos vamos a dirigir a todo el Perú, pero lo que sí hay que hacer es ingresar a otra ubicación. Ponemos búsqueda avanzada y aquí, si nosotros pues tenemos un servicio internacional, pues puede ser, ¿no? Internacional, pero obviamente nuestro servicio no es internacional.
A no ser que pues, puedas tú hacer búsquedas para inversionistas estadounidenses, europeos, etcétera, ¿no? Que estén buscando en el Perú. Bien, entonces podemos acercar acá en la segmentación geográfica. Yo siempre elijo en radio, la ubicación o por radio. Yo siempre elijo radio, porque nos va a permitir a nosotros, a partir de un punto, en un radio, por ejemplo, de 2 a la cantidad de kilómetros que uno quiera, les va a hacer geográficamente, ¿no? Ahora, acá antes de hacerlo, yo quiero darles algunos tips porque es importante que sepamos optimizar los recursos que bien utilizados también vas a aprovechar mejor el tiempo. Y un tiempo bien aprovechado, un tiempo bien optimizado, vas a lograr más recursos. Entonces es como un círculo, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Por ejemplo, si tú te dedicas a la zona sur de Lima, imagínate tener un inmueble en la zona norte. Es pérdida de tiempo, de dinero, etc. Y en cuanto a las stakeholders que yo les comentaba arriba, hace unos minutos, un stakeholder también puede ser un agente inmobiliario que trabaja en la zona norte. ¿Por qué? Porque mientras que tú te mueves de la zona sur hasta la zona norte, ahí hay tiempo en las cuales tú hubieras podido cerrar más negocios más cercanos a ti. Entonces, es por esto que les comento, antes de iniciar con la segmentación geográfica, que si tú trabajas en la zona sur, obviamente tus anuncios van a ir a la zona sur. Si nosotros en la identificación y en el conocimiento durante todo el proceso de inmobiliario, conocemos a nuestro cliente, ya sabemos en qué zonas están las personas que nos pueden contratar, ¿no? Si tú te dedicas a Pueblo Libre, Magdalena, Jesús María, pues obviamente vas a destinar tus recursos a esa zona. Entonces, pones marcador por radio, objetivo, si pones objetivo, y acá se ha agrandado bastante. Entonces, dice regiones de orientación, 20 millas alrededor de estas coordenadas, y acá le pones el lapicito que siempre es el símbolo de editar, a 20 millas, no, kilómetros. ¿A qué cantidad de kilómetros? Yo siempre le pongo 2. Ahí está, 2 kilómetros a partir de este punto. Entonces también, acá le podemos poner también lo mismo, y acá seguimos avanzando en la segmentación geográfica. En esta segmentación geográfica, pues puedes ponerle la cantidad de puntos que ustedes quieran, ¿no? Claro, siempre y cuando ustedes sepan de que tus posibles compradores o tus posibles clientes prioritarios están en esa zona, obviamente, ¿verdad? Correcto, entonces definimos la zona que vamos a trabajar. Correctamente, así es. Entonces ponemos guardar. Google después nos pregunta, estos usuarios, dice, el objetivo, los usuarios que se encuentran en sus regiones de orientación se refiere a lo que nosotros hemos elegido o que muestran intereses en ellas. Yo lo dejo ahí porque son las personas que han mostrado que viven ahí o que han mostrado intereses en esa zona. Ahí no te dice si están buscando inmuebles, si están buscando algo, no te dice nada de eso. Ese es solamente geográficamente, ¿ok? Luego viene idiomas. Idiomas obviamente lo vas a dejar en español. Puedes poner inglés. Por ejemplo, podemos tener clientes que hablan inglés, ¿no? Está bien, perfecto. Y ofertas. Acá yo siempre le pongo, y es algo que ya lo he ido practicando y es algo que a mí me sirve bastante, no es en conversiones, sino que impresiones visibles. Las impresiones visibles nos van a permitir a nosotros que, a ver, ¿qué es una impresión visible para Google? En nuestros anuncios, por ejemplo, si nosotros hacemos un anuncio, si lo ven completo, están viendo el 100% del anuncio, si lo ven completo. Si lo ven a medias, es el 50% del anuncio. Ya con el 50% del anuncio,
Google sabe que esa es una impresión visible. Por ejemplo, ¿qué pasaría si de todo tu anuncio solamente ingresa una pequeñísima parte y se va? Google no lo toma como una impresión visible. Y eso te ayuda a ti para que, si nosotros ponemos otro tipo de objetivo, Google va a intuir de que con tan solo verlo ya te está cobrando. Pero con el CPM visibles, quiere decir que si de tu anuncio del 100% ves al menos el 50%, ahí tú ya te aseguras que la Ese persona que mensaje está llegó. viendo tu anuncio ya vio el 50% de tu anuncio. Entonces Correcto. ahí recién Google te está cobrando. Es muy diferente a que solamente vea un anuncio y ya te está cobrando por eso. O sea, Entonces, si el parámetro lo dejas muy abierto, te puede salir muy carísimo, muy cara la exactamente, publicación. O sea, exacto. con este Entonces, CPM uno restringimos los contactos que se visualizan. Por lo tanto, exactamente. lo que Y nos cobran. Google a través de su algoritmo ya identifica que el anuncio ha sido visto hasta el 50% y ahí recién te está cobrando. Correcto. Entonces, acá ahora viene el presupuesto. Ingresa el promedio que desea invertir por día. Eh, si hacemos lo habitual, a nivel internacional se recomienda que siempre para las personas que estén iniciando, acá en Google, lo, lo, lo mejor que pueden invertir es $5 en promedio. Al tipo de cambio vienen a ser, vamos a ponerle 20 soles. Yo sé que no llega a $5, no llega a 20, pero vamos a ponerle un promedio, 20 soles diarios. Pero Gonzalo, es muy caro, mira, en una semana que es 140 soles, ese, si lo ves, si ya lo comenzamos a ver como caro, pues ahí tenemos digamos, un pero que no nos ayuda. Porque para nuestro negocio, la mayor cantidad de cosas que nosotros hacemos es invertir. No solamente tiempo, sino recursos. Entonces debemos invertir la mayor cantidad de recursos en herramientas que sí nos sirvan. ¿De acuerdo? Entonces, habiendo definido el presupuesto, vamos a ver la rotación de los anuncios. Da prioridad a anuncios con el mejor rendimiento. Pues obviamente, eso lo dejamos tal como lo encontramos. La programación de anuncios. ¿Queremos que nuestros anuncios aparezcan las 24 horas del día por la cantidad de días que nosotros vamos a hacerlo? No, no tiene sentido, porque todas las personas no están despiertas ni navegando las 24 horas del día. Entonces, lo más recomendable es de lunes a viernes y también de sábado y domingo. Pero no es que, oye, pero Gonzalo está haciendo lo mismo toda la semana. No, porque acá vamos a hacer la hora. ¿A qué hora más o menos se despierta el peruano promedio? Yo voy a poner un ejemplo, no sé si será cierto, pero voy a poner 7 de la mañana. ¿De acuerdo? Y un promedio en que se está yendo a dormir o que ya no son horarios de atención para X persona, para quien sea la persona, pues a partir de las 9, 10 de la noche, vamos a ponerle 10 de la noche. Nuestros anuncios van a estar vigentes de lunes a viernes de 7 de la mañana a 10 de la noche. Los sábados y domingos vamos a ponerle, pues, a ver, de 8 hasta y estos, a ver, día también, hasta las 11 de la noche, ¿ya? Gonzalo, ¿y por qué cambia esto? Pues ustedes pueden variar con esto. Esto no tiene gran relevancia como otras, por ejemplo, definir el CPM. Si comparamos la vigencia de nuestros anuncios con el CPM es imprescindible. Ustedes acá pueden cambiar su horario, eso no hay problema, eso ustedes ya lo ven, ¿de acuerdo? Entonces, fecha y finalización. Para iniciar, pues obviamente sería el 29, pero ustedes pueden ponerle si es el 30, 31, dependiendo, ¿no? Fecha de finalización. Yo les recomiendo que no le pongan finalización porque en todas nuestras campañas, y yo siempre lo recomiendo a los agentes que he podido asesorar, que no hagamos la campaña y lo dejemos a ver a su suerte, a ver qué pasa.
todos los días, religiosamente, habiendo hecho una campaña, mídela, porque todo lo que se puede medir se puede mejorar. Entonces, teniendo esa premisa bien mentalizada, nosotros vamos a poner campaña A, B, C, D, E, ¿cuál me tiene mayor rendimiento? Ok, la E no me sirve, la descarto y así voy ajustando mejores. Entonces, si le pones una fecha de finalización, pues puede ser que te olvides y te digas, ah, no, ya va a terminar y vamos a ver qué pasa. No, bueno, yo no es mi práctica, ¿no? Correcto. Dispositivos, les recomiendo que dejen en todos los dispositivos. Incluso acá le puedes ponerle, ¿no? Si sale en computadoras, tablets, etcétera, muestra en todos los dispositivos. Opciones de URL campaña, esto no lo vamos a ver porque esto tiene otros parámetros que le permiten a tu página web tener una cantidad de estadísticas que le permite también a ti y verificar tus estadísticas, cómo se va moviendo tus campañas. ¿De acuerdo? Entonces, anuncios dinámicos tampoco lo vamos a ver. A ver, esto lo dejamos tal como lo encontramos. Sí, así es. Entonces, exclusiones de contenido. En las exclusiones de contenido, nuestros anuncios no queremos que aparezca, por ejemplo, en tragedia y conflicto, en nada que tenga que ver con esto. Asuntos sociales delicados, lenguaje profano y grosero, contenido de carácter sexual, contenido sensacionalista y ofensivo. Tampoco queremos que aparezca en contenido sin etiquetar. Por ejemplo, hay contenido de que sin etiqueta, es decir, que no se sabe de qué trata, y nosotros no queremos llegar ahí. Nosotros queremos destinarnos a anuncios que de verdad estén orientados para nuestros fines. Entonces, a ver, acá también, ¿qué queremos desactivar? Pues a mitad inferior de la página. Es decir, por ejemplo, imagínate que acá, en Domos, si vamos a hacer esta en publicidad, nuestro anuncio van a salir arriba, va a salir arriba y ya no abajo. O sea, a mitad de la página, mitad inferior de la página. Entonces, ahí no queremos aparecer, sino queremos ir hacia arriba. Dominios estacionados. Estacionados son las páginas web que ya no tienen funcionamiento, que ya no están. En video sí queremos aparecer. Y bueno, ahora vamos a hemos llegado hasta acá, y ahora ahí se cree su grupo de anuncios. En nombre de grupo de anuncios, ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Por ejemplo, vamos a poner Aspy, prueba Aspy, 29 de octubre del 2020. ¿De acuerdo? Entonces, miren, a ver, sí, a ver, en los públicos, ¿a quiénes queremos llegar? Acá podemos elegir palabras clave. A ver, un momento, datos demográficos, sí. Ya, antes de llegar acá, antes de tocar esto, que los públicos, porque los públicos tienen que ver mucho con la segmentación que ya les venía comentando, intereses, comportamientos, etcétera. Pero eso en nuestro sector es un poco difícil saber el comportamiento de las personas. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un aplicativo, nosotros sabemos más o menos que podemos orientar a personas que estén interesadas en aplicativos. Pero si ponemos bienes raíces es muy amplio. Si ponemos venta de departamentos también no es muy amplio, pero hay otras mejores maneras de segmentar. ¿Y qué me refiero? Por contenido. El contenido en Google, a diferencia de Facebook, y acá te respondo, Carlos, me decías cuál era la diferencia entre Facebook y Google, por ejemplo. Pues acá Google te permite hacer por contenido, segmentar por contenido. Es decir, si nosotros ponemos orientación por contenido, acá nos aparece palabras clave. Y acá le ponemos en otro momento. Y miren, esto es importantísimo y les voy a dar un tip que es de secreto de Estado, pero acá para Spy estamos abiertamente. Entonces acá le ponemos Google, mira, Google Trends.
Acá está, Google Trends, ¿ok? Acá nos va a permitir analizar qué palabras clave o qué conjunto de palabras tiene mayor impacto que otras y en qué países, en qué momento y a qué hora. Por ejemplo, pones, acá dice España, pones Perú, ya estamos situados en Perú, acá es más, nos está marcando Perú, y acá ponemos venta de departamentos, por ejemplo, ¿ya? Vamos a ver que Google nos arroja una estadística de un comportamiento de búsqueda de todas las personas que están en Google. ¿Cuál es su comportamiento de búsqueda? A grandes rasgos. Pero venta de departamentos, si lo comparamos, por ejemplo, comprar casa, en Lince, por ejemplo, acá no hay muchas búsquedas. Sin embargo, podemos hacerle, a ver, propiedades en venta. Acá, acá podemos ver qué palabras tiene más acogida que otras. Entonces, volviendo acá a las palabras clave, acá le podemos poner venta de departamentos. Y podemos seguir añadiendo venta de departamentos, a ver, oferta de departamentos, ¿Cuántas oferta de... palabras claves recomiendas? ¿Cuántas palabras clave? Pues no la mayor cantidad, pero sí es importante que le pongas al menos 5 palabras claves. Con 5 yo creo que está bien para poder, porque como les digo, sus anuncios siempre deben estar en constante evaluación. No puedes Ya, tenerlo así más ese es el libre. ejemplo de palabras, cuando uno usa palabras. ¿Qué otra opción hay? Este es de palabras clave. Ok, entonces acá también hay por posiciones. Posiciones se refiere, dice, acá justo nos dice, elija sitios web, aplicaciones o videos específicos donde quieren que se muestren los anuncios. Ponemos páginas web, digamos, voy a poner Urbania, urbania.p. Y nos va a salir los relacionados a esto, por ejemplo, Casa Trovit, casas.trovit, la encontré, casasmitula.p, wperu.com.p, no sé qué, la verdad debe estar relacionado a algo. Pero si nos damos cuenta, dice impresiones por semana, Casas Trovi dice 1 millón a 1,5 millones de vistas, de impresiones, perdón. Y acá también podemos poner ingresar, mira, ingresar varias opciones. Ya, Y acá, ¿qué va a implicar si nosotros marcamos dos opciones, por ejemplo, ahí en... que nuestros, ¿qué va a implicar? Sí, Que ponte que nosotros, marcamos Urbania y la encontré. ¿Qué va a pasar con nuestro que anuncio? en sus páginas web va a aparecer así. Esta es la red de búsqueda, la red de display de Google. O sea, ¿nuestro anuncio va a aparecer en las páginas de Urbania? Dependiendo, esto va a depender es que Google se basa por puja. Si tú destinas mayor cantidad de recursos, si, por ejemplo, tú, Carlos, haces una campaña con, digamos, 20 soles diarios y yo hago con una campaña de 50 soles diarios. Google me va a dar preferencia a mí. ¿Y qué ¿Me pasa dejo con mi comprender? anuncio? Con mi inversión. ¿Mi inversión a dónde iría? Si yo le puse como parámetro Urbania y la encontré. ¿Tus recursos a dónde iría? Pues eso no quiere decir de que tu anuncio no va a aparecer. Sí va a aparecer, pero menos cantidad que la que pueda aparecer conmigo con mayor cantidad de recursos. Digamos Correcto. que me va a dar prioridad, pero a ti no es que te vaya a decir, no, no, ya, chao, tú me ofreces poco. No, no es así. De las tres opciones que hay para elegir dónde colocas tu aviso, ¿cuál es la que tú recomendarías usar? Me imagino que va a ser dependiendo de la propiedad que tengas, del inmueble. Y Así es. Justamente es por eso que yo empezaba diciendo que es importantísimo conocer al cliente, definir el proceso, porque
es acá donde aterrizamos todo lo que hemos aprendido y todo lo que vamos a aprender. Porque, y ahora, si tú me dices, si tú me preguntas, ¿a dónde destino más? Pues esto va a depender de la estadística que nos arroje, ¿no? Por ejemplo, acá, mira, Casa Strobi tiene 1 millón o 1.5 millones de impresiones. La encontré, también tiene 500.000 a 1 millón. Pero eso no quiere decir que, wow, vamos a hacernos famosos. O sea, la cantidad de impresiones va a ser definida por esta cantidad de tráfico de personas que haya en esas páginas web. Entonces, ¿cuáles yo elijo? Pues estas, ¿no? Y también puedo poner manualmente, puedo poner www.adondevivir.com. .com es, ¿no? Sí, .com. Agregar una posición. Acá está, sitio web, mira. Se agregó, por ejemplo, a ver, urbania.p, www.urbania.p, agregar una posición y se van añadiendo. Y Correcto. nosotros, y fuera muchísimo mejor si nosotros tenemos una página web, porque es ahí donde vamos a jalar tráfico a nuestra página web. Entonces, Correcto. Habiendo seleccionado ya, pongamos que seleccionamos página web. ajá. ¿Qué más? ¿Cómo continúa el cierre del anuncio? Ya, entonces para continuar, acá dice expansión de orientación, pues yo la verdad que si dejas esto muy abierto, lo único que vas a lograr es gastar más. Debemos también identificar y definir qué cosa es un gasto y un costo. Un costo es una inversión, algo que vas a obtener réditos más adelante. Un gasto ya no lo vas a ver. Entonces yo no te recomiendo esto. Yo te recomiendo que lo desactives para que Google porque Google ya es, dependiendo de su algoritmo, te va pues a llevar a más personas, más páginas en las cuales probablemente no estés tú interesado. Entonces desactivas esto. Dice oferta de grupo de anuncios, pues acá le puedes poner, a ver, yo le pongo, una cosa es la inversión diaria, que tú vas a invertir diariamente como un tope máximo, y otra es cuánto tú estás dispuesta a pagar por cada impresión de anuncios. Por cada persona que haya visto al menos el 50% de tu anuncio, ¿cuánto estás dispuesto a pagar por eso tú? ¿Me entiendes? Entonces, acá pues, puede ser de 2, 3, 4, 5 soles. Pero también eso se va a anteponer con tu presupuesto diario. Por ejemplo, si tú estás dispuesto a pagar por cada clic 10 soles, pues a lo mucho en el día pues puedes tener 2, ¿no? ¿Me entiendes? Porque tú le pusiste como tope máximo el 20 soles. Pero, y esto lo que también nos permite es que también Google, pues ahí dependiendo de eso, pues, como les digo, esta es una puja. Google siempre va a querer darle preferencia a uno u otro, ¿no? Entonces puedes ponerle 2 soles por cada impresión de anuncios. Bueno, Entonces, la sí, verdad dime. que es un tema bastante interesante, Gonzalo, pero también es cierto, también el tiempo ya se nos ha estado extendiendo bastante. Me gustaría de repente soltar algunas preguntas antes de terminar, Justamente ya ¿no? íbamos a terminar, Carlos, pero está bien, entiendo ahí el tiempo No, que no, o es. sea, si tienes algo más para añadir para dar por cerrado la explicación y de ahí de repente contestar algunas preguntas para que no quede la sensación de que No, bueno, sí, mejor no ha avanzado mucho. las preguntas sí, porque todavía falta acá una serie de cositas que sí son, que a mí al menos dentro de mi asesoría sí me gusta, precisar, ¿no? Definitivamente Sí, es el sí, sí. tema del uso del Google Ads, es sumamente interesante. Ojalá que haya la oportunidad para volver a hacer algo mucho más práctico en una siguiente exposición, ¿no? Cuento contigo de todas maneras para poder organizar esto, ¿no? Y veamos algunas preguntas, a ver, que van básicamente relacionadas con el tema de los costos. La gran preocupación que hay hoy día es el tema de los costos. ¿Cuánto te puede demandar una campaña
medianamente exitosa? ¿Tienes alguna referencia? ¿Cuánto ¿Qué en tu cantidad de experiencia? recursos? Sí, ¿Qué tu cantidad de experiencia. recursos? Pues eso va a depender. Un momento, ¿me pueden ver todavía? Sí, sí. Ya, mira, eso va a depender mucho. Yo les recomiendo que depende mucho de lo que la clase del inmueble que vayan a trabajar, ¿no? Si es un proyecto inmobiliario, pues la mayor cantidad de recursos posibles. Y no hagan esto antes si es que antes, perdón, no han hecho un diseño desde el ámbito, como les digo, desde el ámbito de arriba, desde el administrativo, diseñamos la estrategia para luego tú mismo o alguien que contrates te haga la implementación de la estrategia. Porque eso es lo fundamental. Fundamental porque dentro de las personas en las cuales yo he podido asesorar, siempre me dicen, Gonzalo, he aprendido esto, pero la verdad que no me está trayendo resultados. Pues ya diseñaste tu estrategia, ¿me entiendes? Eso es lo más importante, saber cuándo, cómo y por qué. Porque si no tienes eso, pues estás a la deriva, estás simplemente Y aprendiendo y una dependiendo de la herramienta. estrategia, y dependiendo de la estrategia también va a depender qué medio usas. Si usas el Google o usas el Facebook o usas cualquier otra herramienta. O solamente un MLS de Correcto, alguna correcto. de las páginas, ¿no? Correcto, efectivamente. Por ejemplo, si nosotros fuéramos creadores de contenido, youtubers, etcétera, por ejemplo, si nuestro afán como agentes inmobiliarios sería dictar cursos, pues las herramientas destinadas para nosotros serían otro tipo de segmentación y otro tipo de herramientas. Por ejemplo, ahí sí podríamos tener mayor likes, porque eso sí podría implicar que los futuros alumnos, al ver likes, a ver comentarios, a ver posicionamiento, pues allá sí es de confianza. Pero para nuestro negocio, pues un cierre muy pocas veces se ve en los likes, ¿no? Me dejo entender. Son diferentes estrategias, ¿no? Entonces, para ir resumiendo y terminando, dos preguntitas, Gonzalo. Una que va dirigida, básicamente, preguntan si las campañas display son básicamente para colgar o subir banners publicitarios, o también pueden ser video, Oh, sí, claro, foto. sí, 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 sí. Puedes ahí poner videos, fotos, y si hubiera podido más tiempo, hubiéramos visto cómo es que se ve de verdad la estrategia y cómo es que si nosotros tenemos una página web, cómo vemos los resultados ahí. Puede generar Porque tráfico para la página. exactamente. Y también esto es, la verdad que es bien amplio, ¿no? Es súper amplio porque nosotros podríamos, como les había comentado, el marketing no solamente es el uso de las herramientas. Así es. Las herramientas Esta, son solamente un engranaje de toda una dinámica, porque no podemos resumirlo, no podemos este, minimizar al marketing a tan solo el uso de las herramientas, ¿no? entonces, y resumiendo tu presentación, Gonzalo, la tarde de hoy. Primero, como consejo, primero, tener un proceso, tener sus procesos bien definidos, como agentes inmobiliarios, en los negocios, como en todo negocio, no solamente para actividad inmobiliaria, tener definidos nuestros procesos, ¿no? Cuáles son sus etapas Efectivamente. críticas y atacar adecuadamente esas etapas críticas. Posteriormente, preparar bien la estrategia, ¿no? Y buscar las mejores herramientas para poder esa estrategia llevarla a un resultado bueno después del trabajo y después de explotar todas las acciones que hay que hacer. Claro, efectivamente, Carlos. Al igual que nosotros hacemos un estudio de mercado para captar una propiedad, nosotros para meternos a cualquier negocio y llevar a cabo un negocio hay que estudiarlo. Ese estudio es definir el proceso. Ese proceso, aparte de identificar las etapas críticas, también nos va a permitir optimizar el tiempo, optimizar recursos. ¿Optimizar el tiempo qué es?
con menos esfuerzo lograr mayores resultados. Gracias. Entonces, Gonzalo, para terminar ya, discúlpame, por favor, si puedes poner la información de tu teléfono, tus contactos, para poder que los colegas que quieran, los amigos que quieran, acompañarte los domingos en estas charlas gratuitas que das de información claro, sobre las herramientas digitales, te lo por agradeceríamos supuesto. mucho. Por supuesto. Miren, mi nombre es Gonzalo Rosario Aguirre, como ya habrán podido enterarse en los anuncios. Me pueden ubicar en redes sociales con mi nombre completo. Me he encargado de tener la mayor presencia en las redes, en Google también. Y aquí tienen mis datos, mi WhatsApp, mi correo electrónico. Y no se olviden que todos los domingos a las 5 de la tarde estamos teniendo reuniones privadas, no salen al aire, pero privadas. ¿Por qué privadas? Porque es más que charlas, más que cursos, son conversatorios, en los cuales generamos comunidades y esta comunidad tiene un solo objetivo de fortalecer desde nuestra pequeña tribuna los negocios inmobiliarios que podamos llevar a cabo. Sin más, Carlos, gracias, a Spy No, gracias a ti, y a Gonzalo. todos los participantes. Bueno, con todos, amigos, hasta... Carlos, Sí, dime. permíteme, por si alguien desea también, aparte de estos conversatorios, quien les habla también ayuda a definir procesos, y no solamente eso, sino también a crear contenido, recorridos virtuales y algunos otros detalles que podemos ver durante el contacto que ya me van a tener. Muchas gracias. Correcto, Gonzalo, muchas gracias. Y con todos los escuchas, muchas gracias y hasta la próxima semana. Hasta luego. Todos los días, personas como tú buscan el lugar ideal para vivir o trabajar, y personas como ella quieren vender o alquilar su propiedad rápidamente. Pero muchas veces este proceso es más complicado de lo que parece. Agentes, propietarios e interesados van por su cuenta sin conocer las posibilidades que tendrían al conectarse. ¿Qué opinas de una plataforma en la que coincidan todos y se beneficien mutuamente? Te presentamos Mercado Casa, el primer ecosistema inmobiliario integrado que pone a tu alcance las herramientas y aliados necesarios para acelerar las transacciones de manera eficiente y segura. ¿Cómo funciona? Si eres agente, controla el stock inmobiliario con información real, formal y validada. Compártelo con potenciales compradores o arrendatarios y otros agentes por canales digitales usando filtros específicos. Maneja contratos electrónicos con propietarios y otros agentes. Administra tus contactos e interactúa con ellos a través de múltiples canales. Controla el ciclo comercial de cada inmueble y monitorea con eficiencia todo el proceso. Accede a asesorías de bancos y notarías para perfeccionar los procesos. Si eres propietario, accede a nuestra web app y sube tu inmueble fácil y rápido. Podrás vincularlo con información oficial de arbitrios, SUNARP y RENIEC. Busca agentes inmobiliarios y contáctate con ellos para iniciar el proceso comercial. Monitorea y controla paso a paso el estado de la venta o del alquiler. Recuerda que estás en un ecosistema seguro validado por contratos electrónicos. Si estás buscando alquilar o comprar un inmueble, nuestro portal te ofrece data confiable y acceso a información segura, validada, sin duplicaciones, además de asesorías a través de nuestros agentes asociados. Conéctate con bancos, notarías y municipalidades dentro del portal que te ayudarán a acelerar el proceso de compra o alquiler.
Nunca antes había sido tan sencillo vender o alquilar un inmueble. Con Mercado Casa tienes todo lo que necesitas, en un solo lugar, con toda la seguridad y confianza. El ecosistema seguirá creciendo, las oportunidades estarán allí. Mercado Casa, trabajamos en equipo para hacer tu vida más sencilla.